Matar por la compañía telefónica. ¿Por qué el Estado, nación no es el guardián del bien común? William T. Cavanaugh. Introducción. El hecho de que el Papa Juan Pablo II y los obispos católicos estadounidenses se pronunciaran con tanta fuerza, claridad y repetidamente contra la guerra preventiva en Irak lanzada en marzo de 2003 ha sido una gran vergüenza para algunos católicos estadounidenses políticamente conservadores que estaban acostumbrados, según pensaban, a tener al Papa de su lado. Una de las principales formas de mitigar esta vergüenza ha sido citar la afirmación del Catecismo de la Iglesia Católica, 2309, que indica que la evaluación de los criterios de la guerra justa pertenece al juicio prudencial de quienes tienen la responsabilidad del bien común. Se asume ampliamente que el Estado es responsable de promover y proteger el bien común. Las sugerencias del Vaticano de que una acción legítima no puede emprenderse sin el apoyo de las Naciones Unidas son desestimadas. Como resultado, George Weigel y Michael Novak concluyen que las opiniones del Papa y los obispos deben ser escuchadas, pero los católicos deben deferir a la autoridad del presidente de los Estados Unidos al decidir cuándo una guerra es justa y cuándo no lo es. En la ética social cristiana, a menudo se hace la suposición, con un mínimo de examen, de que la responsabilidad de promover y proteger el bien común recae en el Estado. En este ensayo quiero examinar esa suposición. Con demasiada frecuencia, la ética social cristiana parte de supuestos ahistóricos e idealizados sobre el Estado como protector y benefactor. Son ahistóricos porque suponen que el Estado ha estado con nosotros desde tiempos bíblicos. El Estado, como dice Charles Curran, es natural y necesario, y basado en la creación. Adopta diferentes formas, polis para Aristóteles, regimum principum para Aquino, pero estos diferentes términos se refieren a la misma realidad esencial. Todas las formas históricas de comunidad política se fusionan en el término Estado. Estos relatos también son idealizados porque suponen que la sociedad es anterior al Estado y más amplia que el Estado. La sociedad humana se representa como una pirámide. La familia está en la base, otros grupos y asociaciones están en el medio, y el Estado está en la cima para coordinar y proteger. La base tiene prioridad ontológica sobre el Estado y llama al Estado a estar a su servicio. Además, la sociedad es más amplia que el Estado e incluye mucho más. El Estado es solo una parte limitada de la sociedad, pero está establecido en la naturaleza con un papel importante que desempeñar. El fin o propósito del Estado o gobierno es la búsqueda del bien común. Lo que encuentro poco útil en tales relatos es la forma en que flotan libres de cualquier prueba empírica de sus tesis. Los eticistas cristianos reconocerán comúnmente que, en un mundo pecador, los estados particulares siempre se quedan cortos del ideal. Sin embargo, el ideal se presenta no simplemente como un estándar para la práctica política cristiana, sino como una declaración de hecho. El Estado en su forma esencial simplemente es esa agencia de la sociedad cuyo propósito es proteger y promover el bien común, incluso si los estados particulares no siempre cumplen con esa responsabilidad. Esta conclusión se basa en una serie de supuestos de hecho, que el Estado es natural y primordial, que la sociedad da origen al Estado y no viceversa, y que el Estado es una parte limitada de la sociedad. Estos supuestos de hecho, sin embargo, a menudo se hacen sin ningún intento de presentar evidencia histórica en su favor. Esto puede deberse a que tal evidencia es escasa. En este ensayo examinaré los orígenes del Estado y la relación Estado-sociedad según aquellos que estudian el registro histórico. Argumentaré que los supuestos de hecho anteriores son insostenibles frente a la evidencia. Examinaré estos tres supuestos en orden. Primero, a menos que uno equivoque el significado de Estado, el Estado no es natural, sino una innovación bastante reciente y artificial en el orden político humano. Segundo, el Estado da origen a la sociedad, y no viceversa. Tercero, el Estado no es una parte limitada de la sociedad, sino que de hecho se ha expandido y fusionado con la sociedad. La carga principal de este ensayo es negativa. Al argumentar estos tres puntos, intentaré presentar el caso en contra de ver al Estado como el promotor y protector del bien común. Solo en la conclusión haré algunos breves comentarios sobre lo que esto implica positivamente para el pensamiento y la práctica cristianos. Es necesario un comentario preliminar. Mi análisis del desarrollo y la condición actual del Estado y el Estado,
nación se basa en modelos occidentales, es decir, principalmente Europa y Estados Unidos. El Estado y el Estado-nación son invenciones occidentales. Han sido exportados al resto del mundo con diversos grados de éxito. En muchas tierras del sur, la realidad del Estado y el sentido de la nación son tenues en el mejor de los casos, y se mezclan con otras formas de organización política, como las estructuras tribales. La mayoría de mis ejemplos están tomados de los Estados Unidos, aunque en la medida en que el Estado-nación ha echado raíces en otros lugares, se pueden ver dinámicas similares en otros contextos. Y el Estado no es natural, sino artificial. Historia del término. La palabra Estado se usa a veces de manera laxa para referirse a la forma política a través de la cual se organiza un grupo estable de personas. Los grupos nómadas suelen ser el único tipo de comunidad política excluida de esta definición, ya que implica alguna forma de estabilidad geográfica. El Estado es así tratado, como dice Friedrich Engels, como un producto de la sociedad en una cierta etapa de desarrollo, necesario y antiguo, y cuestiones de, por ejemplo, Iglesia y Estado, son cuestiones perennes. Sin embargo, en un uso más preciso, Estado se refiere a un desarrollo más limitado característico de la modernidad. El Estado surgió en Europa en medio del Renacimiento tardío y la Reforma. Como dice Bruce Porter, el Estado tal como lo conocemos es una invención relativamente nueva, originada en Europa entre 1450 y 1650. El Estado en este sentido más preciso es una forma política basada en el concepto claramente moderno de soberanía, que puede definirse como autoridad suprema dentro de un territorio. Tal como lo formularon Jean Bodin, Thomas Hobbes y otras figuras menores del período moderno temprano, el Estado reclama autoridad legítima, a diferencia de la mera coerción, una autoridad suprema a la que ninguna autoridad menor dentro de un conjunto reconocido de fronteras geográficas puede oponerse legítimamente. La soberanía es una desviación de formas anteriores de gobierno en las que las lealtades políticas de las personas no se basaban necesariamente en la territorialidad, sino en lazos feudales, parentesco, afiliación religiosa o tribal. Si un extraño cometía un crimen en la tierra de otra persona, sería necesario averiguar a quién debía lealtad para saber qué ley se aplicaba. Es perfectamente aceptable usar el término Estado en el sentido más laxo, siempre que uno tenga claro que no se está usando en el sentido más estricto. La confusión se produce cuando, como en el caso de Charles Curran anterior, los dos sentidos se entremezclan. Debe quedar claro que, aunque la comunidad política en alguna forma puede ser natural y antigua, el Estado soberano, tal como lo conocemos, no lo es. Se podría afirmar que el Estado moderno es solo una variación más sobre el tema del Estado, pero eso sería extremadamente engañoso. En primer lugar, el término status comenzó a aparecer en un contexto político solo a fines del siglo XIV, y hasta el siglo XVI se usó para referirse al estado del gobernante mismo, status principis o status regalis, o a la condición actual del reino, status regni. El énfasis estaba en un tipo de gobierno personalizado encarnado en el príncipe. Solo en el siglo XVI surge el concepto de un Estado abstracto que es independiente tanto del gobernante como de los gobernados. Niccolò Maquiavelo es una figura de transición a este respecto, empleando el término stato tanto para referirse a los poderes y la posición del príncipe, como para indicar un aparato abstracto por encima del príncipe y el pueblo. A mediados del siglo XVI, el uso abstracto se ha impuesto en la escritura legal francesa e inglesa. En segundo lugar, tratar al Estado soberano como una variación más del antiguo Estado es tergiversar la naturaleza radical del Estado moderno. Como suele ser el caso en la historia del lenguaje, grandes cambios etimológicos siguieron a profundos cambios en la organización social. Se necesitó un nuevo vocabulario para describir una situación radicalmente nueva. Tratar al Estado moderno simplemente como una variación en la historia de las sociedades es ignorar el hecho de que no existían tales cosas como sociedades, en el sentido de sistemas de interacción claramente delimitados y unitarios, hasta el nacimiento del Estado moderno. Como comenta Anthony Giddens, los sistemas sociales tradicionales no se componen de una sociedad sino de muchas sociedades. La sociedad unitaria moderna que se originó en Europa es altamente excepcional.
Esto nos lleva al término Estado, nación, que designa un desarrollo aún más reciente en la historia de la organización política. Como implica el guión, el Estado, nación es el resultado de la fusión de la idea de la nación, un sistema unitario de atributos culturales compartidos, con el aparato político del Estado. Las naciones se unen más comúnmente por alguna combinación de etnia, idioma o historia compartidas, pero la nacionalidad no es simplemente natural u objetiva, ya que la etnia, el idioma y la historia son en sí mismos el resultado de una construcción histórica contingente. La construcción de un sentido nacional es una cuestión de sentimiento común y una reivindicación organizada. Históricamente, esta reivindicación es organizada primero por el Estado. Solo después de que se establecen el Estado y sus reclamos de soberanía territorial surge el nacionalismo para unificar culturalmente lo que se había reunido dentro de las fronteras estatales. Las reivindicaciones nacionales tienden a construir mitos históricos de origen que se remontan a la antigüedad, pero Carlton Hayes y Hans Kuhn establecieron en las décadas de 1930 y 1940 la opinión mayoritaria de que el nacionalismo aparece por primera vez en el siglo XVIII. El Estado, nación surge por primera vez en el siglo XVIII y se vuelve prevalente solo en el siglo XIX y siguientes. B. Orígenes del Estado. Lo anterior sugiere algo de la amplia brecha temporal entre el Estado, nación moderno y el contexto en el que se originó el lenguaje del bien común. Registrada esa advertencia, no hay duda de que el terreno se preparó para el Estado moderno en el período medieval. En su trabajo sobre las estructuras políticas medievales, Joseph Strayer ubica el punto de inflexión hacia una mayor centralización administrativa en algún momento alrededor del comienzo del siglo XII. Aunque Strayer reconoce que alguna vez el Estado no existió, ve el Estado embrionario en la creciente burocratización de la autoridad civil en el siglo XII y después. Hendrik Pruitt dice que Strayer exagera los orígenes tempranos del Estado, pero sostiene que, en el caso de Francia si no en otros lugares, la base del Estado se había establecido a principios del siglo XIV. En su obra sobre los orígenes medievales del Estado moderno, Strayer narra la gradual acumulación de poder en las Cortes Reales a partir del siglo XII. Los primeros funcionarios permanentes fueron administradores de propiedades contratados para centralizar, regularizar y llevar cuentas de la extracción de ingresos de las tierras y poblaciones sujetas al rey. A continuación se desarrollaron los tribunales de justicia reales. Los tribunales de justicia eran originalmente simplemente cortes reales, es decir, los grandes hombres, que rodeaban al rey y componían su casa. En los siglos XII y XIII, se recurrió cada vez más a estas cortes para resolver disputas, frecuentemente por caballeros y terratenientes menores que pedían protección contra los nobles más ricos. Los tribunales reales que se desarrollaron fueron, por lo tanto, importantes para la lucha del rey por el poder con la nobleza. En general, la ley se convirtió en la principal herramienta de centralización y burocratización. Para el siglo XIV, los aparatos de gobierno que rodeaban al rey habían adquirido su poder en gran medida desarrollando sus instituciones judiciales y protegiendo los derechos de propiedad de las clases poseedoras. Además, para el siglo XIV, la guerra había hecho que las cortes reales dependieran cada vez más de los impuestos, lo que a su vez requería invitar a representantes de las clases propietarias a dar su consentimiento en asambleas ocasionales sin derecho a voto. Tales asambleas generalmente lograron trasladar la carga fiscal más pesadamente sobre las clases no representadas. Lo que es significativo para nuestros propósitos es que el relato de Strayer deja poco espacio para la búsqueda del bien común como explicación histórica del surgimiento del Estado. Según Strayer, el desarrollo de sistemas regularizados de extracción y contabilidad de ingresos, tribunales de justicia y asambleas se emprendió con referencia a sus ventajas para partes particulares, a saber, la casa real y las clases propietarias, y sin referencia a nada parecido a un bien común. La gente común entró en el ámbito de la burocracia emergente casi exclusivamente como un recurso para la extracción de ingresos. Al mismo tiempo, la definición misma de lo que es común había comenzado una transformación gradual. La centralización del poder real implicó una transferencia de derechos de los organismos locales que anteriormente habían sido los principales referentes de la vida comunitaria. El derecho legal y la administración de justicia no fueron creados por el poder real,
sino que fueron usurpados a los señores feudales, iglesias y comunidades. Si Strayer es preciso, este proceso tuvo lugar para servir a los intereses particulares de los grupos dominantes, y no como la expansión del espacio común. En esta etapa temprana, la burocracia civil ascendente aún no se refería a un común unitario. En ausencia del Estado soberano, no había una sociedad a la que se pudiera imputar un bien común. Europa seguía siendo un complejo de múltiples sociedades con un nivel muy débil de integración entre ellas. El alcance administrativo incluso de las cortes reales más burocratizadas era corto y rara vez tocaba la vida de la gran mayoría de las personas. Elementos significativos del poder militar yacían fuera del control del aparato central. El poder político seguía siendo una cuestión de la disposición personal del gobernante, y su gobierno o el de ella se difundía en un revoltijo de jurisdicciones y lealtades superpuestas. Strayer caracteriza la situación del gobierno real en el siglo XIV con este ejemplo. Un rey de Francia podía enviar cartas el mismo día al conde de Flandes, que era definitivamente su vasallo pero muy independiente y rebelde, al conde de Luxemburgo, que era un príncipe del imperio pero que poseía un feudo monetario, una pensión regular y anual, del rey de Francia, y al rey de Sicilia, que ciertamente era gobernante de un estado soberano pero también era un príncipe de la casa real francesa. En tal situación, difícilmente se podía distinguir entre asuntos internos y externos. Esta distinción entre interno y externo eventualmente se resolvería, pero solo con el establecimiento de fronteras soberanas a través del engrandecimiento coercitivo del poder real. El Estado no surge como el establecimiento de un sistema uniforme de bien común y justicia en nombre de una sociedad de personas. Más bien, una sociedad es creada por la centralización del poder real. El agente de este cambio es la guerra. Strayer dice que la creciente intensidad de la guerra en el siglo XIV y siguientes fue necesaria para distinguir el interior del exterior, y considera inevitable el proceso de construcción del Estado después de 1300. Charles Tilly, sin embargo, argumenta en contra de Strayer que no hubo nada natural o inevitable en el surgimiento del Estado. En 1300 todavía había 5 posibles resultados abiertos. 1. La forma de Estado nacional que realmente surgió. 2. Una federación política o imperio controlado, aunque solo sea laxamente, desde un solo centro. 3. Una federación teocrática, una mancomunidad, unida por la estructura de la Iglesia Católica. 4. Una red comercial intensiva sin una organización política central a gran escala. 5. La persistencia de la estructura feudal, que prevaleció en el siglo XIII. Tilly también critica a Strayer por poner muy poco énfasis en los aspectos coercitivos de la construcción del Estado. La tesis más amplia de Tilly es que no hubo nada natural o inevitable en el surgimiento del Estado. Triunfó en Europa debido a su superior capacidad para extraer recursos de la población local. Tilly y otros 8 académicos cambiaron el enfoque del estudio de la génesis del Estado en 1975 con la publicación de la formación de los Estados nacionales en Europa Occidental. Los enfoques anteriores tendían a plantear el problema en términos de si los administradores políticos dirigían con éxito el cambio socioeconómico o la modernización hacia resultados deseables, incluida la supervivencia del propio aparato político. Como dice Tilly, el problema así planteado reproduce la visión del mundo del alto funcionario administrativo. El mundo está ahí fuera, para ser tratado y transformado por medio del gobierno. Para Tilly y sus asociados, la cuestión de qué formas políticas sobrevivirían para convertirse en un Estado soberano y nacional se responde mejor en términos de si los administradores de las unidades políticas emprendieron actividades que eran costosas en bienes y mano de obra, y construyeron un aparato que extrajo efectivamente los recursos necesarios de la población local y frenó los esfuerzos de la población para resistir esa extracción de recursos. La construcción de un Estado dependía de la capacidad de las élites constructoras del Estado para hacer la guerra, y la capacidad para hacer la guerra a su vez dependía de la capacidad para extraer recursos de la población, lo que a su vez dependía de una burocracia estatal eficaz para asegurar esos recursos de una población recalcitrante. Como dice Tilly, la guerra hizo al Estado, y el Estado hizo la guerra. Gabriel Ardán examina cuidadosamente las condiciones financieras empíricas de la construcción del Estado y la nación,
y las encuentra íntimamente conectadas con la capacidad de hacer la guerra. Muestra cómo, en el periodo de construcción del Estado europeo, los mayores cambios en las cargas fiscales impuestas a una población ocurrieron debido a la guerra. Al mismo tiempo, el precipitante más serio de la violencia, y el mayor estímulo para el crecimiento del Estado, fue el intento de recaudar impuestos de una población reacia. Finalmente, los esfuerzos de construcción de la nación en el siglo XIX, incluidos los esfuerzos para ampliar la participación política, se debieron a las demandas de la guerra. El elemento de resistencia popular contradice la narrativa modernizadora que ve en el crecimiento del Estado el aumento progresivo de los derechos políticos. En el período crucial de la formación del Estado, el Estado absorbió derechos previamente residentes en otros organismos, gremios, señoríos, provincias, estamentos, o los eliminó por completo, como en el cercamiento de tierras comunales. Análisis detallados de la historia de la fiscalidad, la policía y el suministro de alimentos indican que la resistencia popular a la construcción del Estado fue profunda, de base amplia, frecuente y violenta. Solo en Inglaterra, la corona reprimió por la fuerza rebeliones populares en 1489, 1497, 1536, 1547, 1549 y 1553, todas respuestas a los esfuerzos centralizadores de los Tudor. Aquellos a quienes se les pidió que entregaran hombres, cosechas, trabajo, dinero y tierras al Estado emergente no lo hicieron sin luchar. Como observa Tilly, los constructores del Estado solo impusieron sus voluntades a la población a través de siglos de esfuerzo despiadado. Debe subrayarse, sin embargo, que la construcción del Estado no fue la intención motivadora de las élites constructoras del Estado. El Estado fue en gran medida un subproducto no intencionado de la búsqueda de sus propios fines por parte de estas élites. En un artículo de 1985 titulado La fabricación de la guerra y la fabricación del Estado como crimen organizado, Tilly sugiere la analogía de la extorsión para la formación del Estado occidental. La afirmación de que los estados emergentes ofrecían a sus ciudadanos protección contra la violencia ignora el hecho de que el propio Estado creaba la amenaza y luego cobraba a sus ciudadanos por su reducción. Lo que separaba la violencia estatal de otros tipos de violencia era el concepto de legitimidad, pero la legitimidad se basaba en la capacidad de los constructores del Estado para aproximarse a un monopolio de la violencia dentro de un territorio geográfico determinado. Para perseguir ese monopolio, era necesario que las élites aseguraran el acceso al capital de la población local, lo que se lograba a su vez mediante la amenaza directa de violencia o la garantía de protección contra otros tipos de violencia. Las variaciones en los estados producidos son explicables en términos de variaciones en la dificultad de recaudar impuestos, el costo de la tecnología militar empleada, la fuerza disponible para los competidores, etc. En resumen, Tilly sugiere que un retrato de los fabricantes de guerra y los fabricantes de estados como empresarios coercitivos y egoístas se asemeja mucho más a los hechos que sus principales alternativas. La idea de un contrato social, la idea de un mercado abierto en el que los operadores de ejércitos y estados ofrecen servicios a clientes dispuestos. La idea de una sociedad cuyas normas y expectativas compartidas reclaman un cierto tipo de gobierno. Esta visión de la formación del Estado ha ganado amplia aceptación. Se basa en el trabajo de principios del siglo XX de Otto Tell, y es confirmada por el trabajo más reciente de Perry Anderson, Hendrik Spruit, Anthony Giddens, Victor Bourke Alcubo y otros. En su estudio de los estudios sobre la formación del Estado durante las últimas 3 décadas, Thomas Erdmann puede decir que, ahora se acepta generalmente que el Estado territorial triunfó sobre otras posibles formas políticas, imperio, ciudad, Estado, señorío, debido a la superior capacidad de lucha que derivó del acceso tanto al capital urbano como a la autoridad coercitiva sobre los contribuyentes campesinos y los reclutas del ejército. En cuanto a explicar las variaciones dentro de la forma dominante del Estado soberano, Erdmann dice que el trabajo de Hintze, Tilly, Mann, Downing y Anderson ya ha establecido concluyentemente que la guerra y los preparativos para la guerra tendieron a estimular la creación de instituciones estatales cada vez más sofisticadas en todo el continente, y que la guerra fue la fuerza principal detrás de la expansión y racionalización de los aparatos estatales. En su libro reciente, Michael Howard resume la evidencia sin rodeos.
todo el aparato del Estado surgió principalmente para permitir a los príncipes hacer la guerra. La palabra, principalmente, sugiere que la violencia no fue el único factor en la creación del Estado moderno. Todos los autores mencionados reconocen una variedad de otros factores interrelacionados, incluido el surgimiento de los mercados de capital, las innovaciones tecnológicas, la posición geográfica, la introducción del derecho romano y la urbanización. Quizás sea mejor decir con Bruce Porter que la guerra fue el catalizador y la conditio sine qua non que movilizó los otros factores en la formación del Estado. No es necesario romantizar el período medieval para concluir que, al menos en sus orígenes, el Estado no se categoriza apropiadamente como aquella agencia de la sociedad que tiene la responsabilidad del bien común. Aquellos que estudian los orígenes del Estado encontrarían tal categorización bastante alejada de la evidencia empírica. 2. El Estado no es un producto de la sociedad, sino que crea la sociedad. El salto conceptual que acompaña el advenimiento del Estado en el siglo XVI es la invención de la soberanía. La doctrina de la soberanía afirma el derecho incontestable del poder central de crear y hacer cumplir leyes para aquellas personas que se encuentran dentro de fronteras territoriales reconocidas. Giddens contrasta las fronteras con las fronteras tradicionales, regiones periféricas, mal marcadas o vigiladas en las que el poder del centro es difuso. En la Europa premoderna, la autoridad a menudo estaba marcada por lealtades personales debidas en contextos comunales complejamente estratificados. En el Estado, por el contrario, las fronteras delimitan un espacio unitario en el que el individuo está sujeto directamente al centro, que tiene el derecho de hacer cumplir su voluntad a través de un monopolio sobre los medios de violencia legítima dentro de esas fronteras. Como ejemplo de la compleja situación premoderna, Giddens cita la provincia de Sedán a mediados del siglo XVII. Sedán es a menudo considerado como un reino distinto, pero otros lo han visto como una provincia fronteriza del estado más grande de Francia, en el cual el monarca no pudo mantener más que una autoridad mínima. Las vacilaciones de los historiadores no son particularmente sorprendentes, reflejando en parte las corrientes de la época. Los duques de Bouillon ejercían un señorío directo sobre el área, pero debían algunas de sus posesiones a los obispos de Lieja, quienes a su vez eran príncipes que debían lealtad a la corona francesa. La familia ducal renunció a Sedán a cambio de ciertas otras áreas en Francia. En ocasiones, esto ha sido considerado por los escritores históricos como la anexión de territorio previamente extranjero, por otros como la consolidación del poder real sobre tierras francesas. Lo que tiene lugar en la era moderna, no completado en algunos lugares hasta finales del siglo XIX, es una reconfiguración del espacio que es mucho más profunda que la creación de un espacio común expandido mediante la reunión y coordinación de elementos anteriormente dispersos en uno solo. Lo que sucede es un cambio de un espacio complejo, contextos comunales variados con jurisdicciones y niveles de autoridad superpuestos, a un espacio simple, caracterizado por una dualidad de individuo y Estado. Hay un debilitamiento de los espacios comunes locales por el poder del centro, y una simultánea parroquialización de la imaginación de la cristiandad en la del Estado soberano. Decir que el Estado crea la sociedad no es negar que familias, gremios, clanes y otros grupos sociales existieran antes del Estado. Más bien, el Estado crea la sociedad al reemplazar las complejas lealtades superpuestas de las sociedades medievales con una sociedad, delimitada por fronteras y gobernada por un soberano a quien se debe lealtad de una manera que supera todas las demás lealtades. Los primeros teóricos modernos de la soberanía vieron claramente esta dinámica. Tal como la formuló por primera vez Jean Bodin, la soberanía es el triunfo del uno sobre los muchos, la creación de un espacio simple unificado. Como tal, el soberano debe ser absoluto y único, lo que significa sobre todo poder dar ley sin estar sujeto a la ley. Las leyes del soberano, aunque se fundamenten en razones buenas y vivas, dependen sin embargo nada más que de su mera y franca buena voluntad. Debido a que la ley se basa en la voluntad, el soberano no puede estar sujeto a sus propias leyes. La unidad de la república depende de la singularidad absoluta del soberano, quien crea un espacio simple a través de su poder. Bodin, por lo tanto, afirma sin pestañear que la soberanía, y por lo tanto el Estado, no es creada por contrato, costumbre o derecho natural, sino por puro poder.
todos los demás tipos de asociación dependen para su propia existencia del reconocimiento del soberano. Hobbes, también, deriva la soberanía de la voluntad, aunque intenta fundar la legitimidad en el consentimiento implícito del pueblo. Para Hobbes, el soberano es el representante del pueblo, su propia creación. De esto deriva la legitimidad y esto es lo que hace a Hobbes el fundador del liberalismo, a pesar de la forma absolutista que tomaría su gobierno. El fundamento del Estado en Hobbes no es un bien común, sino más bien un mal compartido, el miedo a la muerte. Cada persona está poseída por un deseo perpetuo e inquieto de poder tras poder, que cesa solo en la muerte. Los individuos en el estado de naturaleza no ocupan un espacio común, pues cada uno tiene un jus in omnia, un derecho sobre todo, lo que los convierte en enemigos, encerrados en la guerra de todos contra todos. La única forma de salir de esta condición es que cada uno entregue su voluntad al soberano, quien reúne a los muchos en uno. A pesar de su derivación de la legitimidad de la representación, por lo tanto, es el Estado el que primero reúne a las personas en sociedad entre sí. Esta creación de un espacio unitario requiere la absorción en el soberano de la Iglesia y cualquier otro organismo que amenace la unidad del Leviatán. La soberanía es absoluta para Hobbes porque el jus in omnia que cada individuo transfiere al soberano es ilimitado. Si cada individuo está poseído de una voluntad inviolable que es suya y solo suya, entonces la única forma en que tal voluntad podría ser transferida o representada es mediante el encuentro con otra voluntad irresistible. Sin embargo, para Hobbes, el individuo no es oprimido sino liberado por el Leviatán. En su opinión, el Estado no se promulga para realizar un bien común o telos común, sino más bien para liberar al individuo para que persiga sus propios fines sin temor a la interferencia de otros individuos. En el peculiar nuevo espacio creado por el Estado moderno, los miembros individuales no dependen unos de otros, sino que están conectados solo a través del soberano, como los radios al cubo de una rueda. El cardenal Bellarmino ha escrito, como informa Hobbes, que los miembros de toda república, como los de un cuerpo natural, dependen unos de otros. Hobbes responde, es verdad, cohesionan juntos, pero dependen solo del soberano, que es el alma de la república, faltando el cual, la república se disuelve en una guerra civil, ningún hombre siquiera cohesionando con otro, por falta de una dependencia común de un soberano conocido. Así como los miembros de un cuerpo natural se disuelven en la tierra, por falta de un alma que los mantenga unidos. Hobbes ve claramente que es el Estado el que promulga la sociedad civil, y no viceversa. El liberalismo inglés parecería bifurcarse en dos caminos, uno de los cuales termina en un callejón sin salida con el absolutismo de Hobbes y el otro da frutos en Locke y sus seguidores entre los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos. John Locke, sin embargo, está dedicado a la misma reconfiguración básica del espacio que Hobbes. Los comentaristas suelen asumir que Locke cambió abruptamente de opinión en algún momento entre sus escritos absolutistas anteriores, especialmente los dos tratados sobre el gobierno, 1660-62, y sus escritos posteriores, más liberales, notablemente la Carta sobre la Tolerancia, 1689, y los dos tratados sobre el gobierno civil, 1690. Su pensamiento ciertamente cambió, pero no con respecto a la importancia fundamental de subordinar la Iglesia y otros grupos sociales al Estado en aras de la paz y el orden públicos. Lo que Hobbes logró absorbiendo la Iglesia en el Estado, Locke lo logró privatizando la Iglesia. La paz nunca se alcanzaría si asuntos esencialmente indecidibles como el fin de la vida humana se dejaran abiertos al debate público. Lo que es común, por lo tanto, se redefine de la siguiente manera. La República me parece ser una sociedad de hombres constituida únicamente para procurar, preservar y promover sus propios intereses civiles. Intereses civiles llamo a la vida, la libertad, la salud y la indolencia del cuerpo, y la posesión de cosas externas, como dinero, tierras, casas, muebles y similares. Como comenta J. Conyers, para Locke, lo que queda por discutir en la arena pública, por lo tanto, no es el bien común que crea la sociedad al nivel de los afectos comunes y los objetivos comunes, sino simplemente la resolución de diferentes intereses materiales. El espacio político imaginado por Locke tiene dos polos, el individuo y el Estado. El Estado se promulga inmediatamente a partir de la necesidad del individuo solitario de proteger su persona y sus posesiones.
El mundo pertenece a toda la humanidad en común, pero es rápidamente retirado de lo común por el trabajo humano. Incluso el indio salvaje, que no conoce cercado, y sigue siendo un inquilino en común, establece un derecho individual exclusivo sobre todo lo que se apropia de la naturaleza mediante su trabajo. Aquí Locke rompe con la tradición, para la cual la propiedad es social según su uso. Como dice Aquino, a este respecto, de su uso, el hombre debe poseer las cosas externas, no como propias, sino como comunes, de modo que, a saber, esté dispuesto a comunicarlas a otros en su necesidad. Para Locke, por el contrario, la propiedad es un derecho natural estrictamente individual, y la base del Estado, pues el propósito del Estado es establecer y hacer cumplir leyes que separen claramente lo que es mío de lo que es tuyo. Locke combina este énfasis en los derechos de propiedad individual, sin embargo, con una curiosa especie de justificación utilitaria del sistema de economía política en su conjunto. Locke dice que nadie puede apropiarse de la naturaleza más de lo que puede usar, porque entonces se echaría a perder. Con la invención del dinero, sin embargo, los bienes perecederos pueden traducirse en bienes imperecederos, permitiendo la acumulación legítima de gran riqueza. El advenimiento de una economía de intercambio también significa, por lo tanto, que el propietario legítimo de cualquier bien no es necesariamente aquel cuyo trabajo produjo la riqueza, siempre que todos los intercambios que condujeron a dicha propiedad fueran libres. El sistema en su conjunto es beneficioso para cada uno, sin embargo, porque la riqueza aumenta a través del trabajo y el intercambio, de modo que, nos dice Locke, incluso el jornalero en Inglaterra disfruta de 100 veces las comodidades materiales de un indio americano. La sociedad, que el Estado de Locke promulga es coterminosa con el mercado, al que los individuos acuden para contratar ciertos bienes, tanto materiales como políticos. La simplificación de Locke del espacio político en la oscilación entre los derechos individuales y la soberanía estatal, lo que Conyers llama el trastorno bipolar de Locke, relega todas las demás formas de vida común, aquellas basadas en la biología, la localidad, la sangre común, las tareas comunes o la vocación común, al estatus de la sociedad voluntaria, esencialmente privada. Lo que es común solo por contrato. Además de la Iglesia Católica, que Locke eximió explícitamente de sus principios de tolerancia, el espacio simple de Locke no pudo encontrar lugar para las tribus nativas americanas. Locke se refiere a los lugares vacantes del interior de América, habiendo sido ya teóricamente eliminados los indios por la cruda simplicidad de la justificación de la soberanía de Locke. Así, al principio, todo el mundo era América, dice Locke, común pero esperando ser apropiado para uso privado e intercambio en beneficio de cada uno y de todos. La intraducibilidad de los indios al derecho estadounidense y su consiguiente destrucción no es simplemente el resultado de la malicia judicial, sino que está inscrita en la naturaleza misma de la soberanía estatal. El espacio simple no puede acomodar la estructura tribal. La igualdad formal de los individuos ante la ley enfrenta los derechos individuales contra el sentido tribal tradicional de que es la tribu, no el individuo, la portadora de derechos. Las teorías clásicas de la soberanía de los siglos XVI y XVII que dieron definición al Estado no aportan mucho en cuanto al bien común. La antropología fundacional es estrictamente individual, de modo que el objetivo del Estado es asegurar la no interferencia de los individuos en los asuntos de los demás. Se inventa un nuevo tipo de espacio en el que los individuos se relacionan entre sí a través del mecanismo del contrato, garantizado por el centro. Se considera que el interés público y el privado coinciden, pero el discurso se desplaza así del bien a la voluntad y el derecho. El cuerpo político no persigue un bien común, sino que busca liberar al individuo para que persiga sus propios fines. Contrariamente a la antropología cristiana, el individuo soberano se presenta aquí como la condición natural, no meramente postlapsaria, de la humanidad. De hecho, sin embargo, la soberanía no es la mera reunión de los muchos en uno, sino la creación de individuos soberanos relacionados entre sí a través del Estado soberano. El Estado, nación se presenta como una forma de reconciliar a los muchos en uno, e pluribus unum, sirviendo así al bien común. Sin embargo, esta reconciliación solo llega después de la creación de un antagonismo previo, la creación de una forma novedosa de espacio social simple que oscila entre el individuo y el Estado.
El espacio simple es una ficción peligrosa, sin embargo, porque, como dice John Milbank, ninguna acción puede ser perfectamente autocontenida, sino que siempre incide sobre otras personas, de modo que los espacios siempre se superpondrán, complejamente en algún grado. Las jurisdicciones siempre estarán en alguna medida compitiendo. Las lealtades permanecerán, quizás benignamente, divididas. Si este es el caso, entonces, la cuestión del bien común surge de manera más aguda, no en las deliberaciones más abstractas de los gobiernos, donde, por el contrario, su reducción al cálculo utilitario o la promoción de la libre elección parecerá más seductoramente plausible, sino más bien en las disputas fronterizas, siempre reencontradas y en las ocasiones para la acción colectiva en la vida cotidiana de los ciudadanos. Estas disputas y ocasiones necesitan de alguna manera ser mediadas, y donde la realidad de la comunidad se desvanece, se intenta hacerlo cada vez más mediante la extensión de una regulación meramente formal de las transacciones humanas, con sus presuposiciones utilitarias y, predominantemente, liberales individualistas. Más aspectos de la vida se economizan y legalizan, a medida que la legislación busca, sin esperanza, alcanzar cada instancia de superposición, e instituir reglas más detalladas de propiedad absoluta, ya sea por individuos o grupos legalmente incorporados, tanto y no más para ti, hasta aquí y no más allá para ti. El resultado no es el bien común, sino un intento, en última instancia trágico, de evitar el conflicto social impidiendo que los individuos interfieran entre sí. 3. El Estado no es una parte limitada de la sociedad, sino que absorbe la sociedad en sí mismo. A. Sociedad civil. En este punto esperaría encontrar tanto acuerdo como desacuerdo por parte de John Courtney Murray, todavía la voz dominante en el pensamiento social católico estadounidense sobre el Estado y el bien común. Murray está de acuerdo en que el Estado no es la agencia dentro de un orden social que tiene la responsabilidad del bien común. El Estado se ocupa del papel mucho más limitado de la vigilancia del orden público. Murray estaría en desacuerdo en que su distinción entre orden público y bien común sigue su marcada distinción entre Estado y sociedad civil. Según Murray, el Estado es la creación de la sociedad civil y está destinado a servirla. El Estado posee el poder coercitivo necesario para mantener la paz y el orden, pero la vida real de un orden social tiene lugar en la sociedad civil, el ámbito de la libertad fuera del alcance directo del Estado. Murray escribe: la búsqueda del bien común recae sobre la sociedad en su conjunto, sobre todos sus miembros y sobre todas sus instituciones. El orden público, cuyo cuidado recae sobre el Estado, es un concepto más restringido. El orden público incluye bienes públicos importantes, pero no el bien común como tal. Esta distinción se deriva de la comprensión de Murray del marco constitucional liberal de los Estados Unidos. El Estado en el liberalismo no persigue el bien, sino que asegura la paz entre diversas concepciones del bien. Según Murray, el Estado estadounidense no intenta, por lo tanto, imponer uniformidad a los muchos, sino que se limita a sí mismo a través de mecanismos de consentimiento y controles y equilibrios, para que los muchos puedan florecer. Aquí los muchos no son simplemente individuos, sino más bien todos esos tipos diversos de vida comunitaria que Murray llama conspiraciones, es decir, espacios donde la gente respira junta. Tiene en mente especialmente las iglesias y sinagogas, pero el principio se aplica a todas aquellas asociaciones que son intermedias entre el individuo y el Estado, todas las cuales contribuyen a una sociedad civil fuerte y a la búsqueda del bien común. La soberanía deriva del pueblo y no está, como en Hobbes, alienada de ellos en un estado trascendente. La soberanía permanece inmanente al pueblo. El poder permanece en manos de la multitud a través de mecanismos de consentimiento y controles y equilibrios en el gobierno. Desde este punto de vista, el liberalismo es ese régimen constitucional que libera a las asociaciones intermedias de la sociedad civil al limitar al Estado. La unidad, pero no la uniformidad, existe estrictamente a nivel de conversación política, y no destruye el pluralismo subyacente de la sociedad civil. El Estado, por lo tanto, no tiene responsabilidad directa por el bien común, pero sin embargo hace posible la búsqueda del bien común. Esta visión del Estado pinta un cuadro atractivamente equilibrado, pero desafortunadamente guarda muy poca relación con los estudios empíricos sobre cómo les ha ido a las asociaciones intermedias,
Bajo el Estado. El surgimiento del Estado es la historia de la atrofia de tales asociaciones. Como deja claro Robert Nisbet, el Estado no es una agencia limitada que surge de y es creada para el servicio de comunidades locales, familias y tribus. Si no miramos a comienzos imaginarios en la tierra de nunca jamás de la reconstrucción etnológica, sino a la evidencia histórica, queda claro que el surgimiento y engrandecimiento de los estados políticos tuvo lugar en circunstancias de poderosa oposición al parentesco y otras autoridades tradicionales. El conflicto fundamental de la modernidad, dice Nisbet, no es entre el Estado y el individuo, sino entre el Estado y el grupo social. La historia del Estado es la creación de una relación cada vez más directa entre el Estado y el individuo mediante la absorción por parte del Estado de los poderes de los grupos que componen lo que ha llegado a llamarse sociedad civil. En otras palabras, el Estado no es simplemente el gobierno local en grande. El Estado es cualitativamente diferente. Es precisamente ese tipo de gobierno que no crece orgánicamente a partir del autogobierno de los grupos sociales. Antes del surgimiento del Estado, la autoridad central era débil y las asociaciones fuertes. Los derechos, honores, inmunidades y responsabilidades estaban ligados a las comunidades, y no a los individuos. Se sostenía que la familia, la aldea, la iglesia, el gremio y la universidad precedían al individuo tanto en origen como en derecho. Las asociaciones no dependían de la autoridad real para su reconocimiento. Tales asociaciones podían, por supuesto, ser opresivas, y a menudo lo eran. El punto aquí no es romantizar épocas históricas anteriores, el período medieval en particular, sino simplemente mostrar la fuerza relativa de la asociación local frente a la autoridad central. La autoridad central, donde existía, estaba severamente limitada en su capacidad para anular la costumbre y la ley locales. La ley más significativa no era la ley positiva dada por un legislador, sino las costumbres y reglas que proporcionaban el orden interno de las asociaciones. El Estado creció absorbiendo los derechos y responsabilidades de esta pluralidad de grupos sociales. El Estado llegó a ser visto como la única fuente de ley y como el garante de los derechos de propiedad y herencia. El Estado se hizo cargo de muchas de las funciones civiles que antes pertenecían a la Iglesia, como el sistema de tribunales eclesiásticos. El Estado reclamó el monopolio de los medios de coerción y facilitó el cercamiento de las tierras comunales. El Estado afirmó que la asociación menor misma era, en efecto, una creación del Estado, una persona ficta. En muchos lugares, el derecho romano, especialmente el Código Justiniano, proporcionó el vocabulario legal necesario para reimaginar las relaciones sociales como esencialmente contractuales y sujetas a un legislador soberano por encima de la ley. En todos los lugares, la guerra fue el principal medio por el cual avanzó el crecimiento del Estado. Nisbet escribe: si hay algún origen único del Estado institucional, es en las circunstancias y relaciones de la guerra. La conexión entre parentesco y familia, entre religión e iglesia, no es más estrecha que la que existe entre la guerra y el Estado en la historia. La guerra requiere una relación disciplinaria directa entre el individuo y el Estado, y por lo tanto ha servido como un poderoso disolvente de las lealtades de los individuos a grupos sociales distintos del Estado. La absorción de la sociedad civil por el Estado se manifiesta al menos de tres maneras diferentes en la América contemporánea. Primero, el crecimiento exponencial y continuo del Estado. Bruce Porter ha documentado este crecimiento y concluye que la guerra ha sido el principal impulso detrás de él. Todos menos 5 departamentos del gabinete y la mayoría de las agencias federales más pequeñas han surgido durante tiempos de guerra. La Primera Guerra Mundial produjo un aumento del 1000% en el gasto federal. El aumento del gobierno en la Segunda Guerra Mundial fue 3 veces mayor que el del New Deal, la mayor parte en el sector no militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gran estado burocrático se convirtió en una característica permanente del paisaje. Bajo el supuestamente anti-gran gobierno, Ronald Reagan, el gobierno federal continuó creciendo, incluso en el sector no militar. Hoy, en respuesta a la guerra contra el terrorismo, tal crecimiento está representado por los 170,000 empleados de la nueva Oficina de Seguridad Nacional, la segunda institución gubernamental más grande detrás del Pentágono. Otro ejemplo reciente es el Programa de Conciencia de Información Total del Pentágono,
que recopilará información sobre cada ciudadano estadounidense de bases de datos de transacciones con tarjetas de crédito, registros médicos, compras de boletos, registros de vivienda, calificaciones académicas, etc. Nisbet señala que el Estado absolutista de la modernidad temprana era en realidad mucho menos poderoso que el Estado-nación contemporáneo, que ha logrado establecer una relación directa con cada individuo dentro de sus fronteras. Nisbet cita a Walter Lippmann a este efecto. No importa si el derecho a gobernar es hereditario u obtenido con el consentimiento de los gobernados. Un Estado es absoluto en el sentido que tengo en mente cuando reclama el derecho a un monopolio de toda la fuerza dentro de la comunidad, a hacer la guerra, a hacer la paz, a reclutar vidas, a imponer impuestos, a establecer y desestablecer la propiedad, a definir el crimen, a castigar la desobediencia, a controlar la educación, a supervisar la familia, a regular los hábitos personales y a censurar las opiniones. El Estado moderno reclama todos estos poderes y, en materia de teoría, no hay una diferencia real en el tamaño de la reclamación entre comunistas, fascistas y demócratas. Cuando Lippmann escribió esas palabras en 1929, no podría haber imaginado el asombroso crecimiento de la influencia estatal en los Estados Unidos hasta el siglo XXI. La segunda manifestación contemporánea del marchitamiento de la sociedad civil es la progresiva enervación de las asociaciones intermedias. Como Robert Nisbet, Robert Bellah, Robert Putnam y muchos otros han documentado, lo que existe no es el espacio libre de robustas conspiraciones de John Courtney Murray, sino una sociedad de individuos alienados de formas sustantivas de vida común. Las asociaciones intermedias como la Iglesia, los sindicatos y la familia todavía existen, pero se espera que transmitan identidades, virtudes y fines comunes en un contexto en el que sus relaciones con la producción, la ayuda mutua, la educación y el bienestar han sido absorbidas por el Estado y el mercado. Aunque las posibles soluciones al problema son muy controvertidas, el hecho empírico del declive de las asociaciones intermedias no lo es. El Consejo sobre la Sociedad Civil, por ejemplo, que incluye figuras tan diversas como Francis Fukuyama y Cornel West, William Galston y Mary Ann Glendon, puede tratar la desintegración de la sociedad civil como un hecho. La tercera manifestación contemporánea de la absorción de la sociedad civil es la simbiosis del Estado y la corporación que señala el colapso de la separación entre política y economía. Como escribió Charles Lindblom en su obra fundamental Política y Mercados hace 25 años, la mayor distinción entre un gobierno y otro está en el grado en que el mercado reemplaza al gobierno o el gobierno reemplaza al mercado. Vivimos bajo el primer tipo, según Lindblom, en el que los líderes corporativos no solo compran influencia sobre políticos, reguladores y la opinión pública, sino que el propio ejecutivo de negocios se convierte en un tipo de funcionario público. Lindblom apenas podría haber imaginado hasta qué punto el Estado ahora trata a las corporaciones como sus clientes. Esto apenas sorprende dada la puerta giratoria entre el gobierno y la industria. Un breve vistazo a los nombramientos del actual presidente encuentra que la segunda persona en la Agencia de Protección Ambiental era un cabildero del gigante químico Monsanto. El principal asesor legal del IRS es un abogado fiscal corporativo que ganó varios casos de alto perfil defendiendo paraísos fiscales corporativos contra la aplicación del IRS. El subsecretario del Departamento del Interior era un cabildero de las industrias del petróleo, el gas y el carbón, y así sucesivamente, ad nauseam. El punto de estos ejemplos es que el Estado no simplemente se opone a la sociedad civil como su opresor. De hecho, el punto de la transición de Estado a Estado, nación es la fusión del Estado y la sociedad civil. El Estado, nación realiza plenamente la afirmación meramente articulada por el Estado absolutista de tener acceso directo al gobierno de la vida cotidiana dentro de un territorio definido. Como dice Giddens, el Estado, nación es un contenedor de poder cuyo ámbito administrativo corresponde exactamente a su delimitación territorial. Por esta razón, Giddens no utiliza el término sociedad civil con referencia al Estado, nación. El Estado, nación es simplemente lo que los sociólogos quieren decir cuando dicen sociedad en la vida contemporánea. No hay una sociedad civil que se encuentre fuera del sistema administrativo y simbólico ordenado por el Estado. Con respecto a los orígenes, no hay una sociedad civil unitaria y orgánicamente preexistente que dé origen al Estado.
Hegel tenía razón empíricamente al postular al Estado como el fundamento de la sociedad civil. El Estado crea un espacio unitario que promulga un único sistema de interacción social o sociedad. No es simplemente que el gobierno se haya vuelto grande, y que las transacciones económicas y sociales de todo tipo deban pasar por los órganos del Estado. Es también que el propio Estado, así como las iglesias, escuelas, sindicatos y otras asociaciones, ha sido colonizado por la lógica del mercado. Marx predijo que el Estado se marchitaría. Lo que de hecho ha sucedido, como señala Michael Hart, es que la sociedad civil se ha marchitado, o más exactamente ha sido absorbida por el Estado. Nisbet piensa que la absorción de la sociedad civil en los Estados Unidos no es sistémica, sino que se debe a la importación de la idea unitaria de democracia del continente que, comenzando a finales del siglo XIX, ha ahogado a la especie nativa de democracia pluralista. Otros, sin embargo, han argumentado de manera más convincente que existe un problema más profundo endémico a la noción moderna de soberanía. Se supone que la soberanía popular resuelve milagrosamente el problema del uno y los muchos al subsumir a los muchos de la sociedad civil en el Estado único como representante unitario de la multiplicidad de voluntades. El problema, como dice Pierre Manent, es este. Si la sociedad civil es lo natural, y si el Estado es solo su instrumento, ¿por qué el Estado se separa de la sociedad de una manera tan definida? ¿Por qué la sociedad civil no simplemente lo retoma, poniendo fin a esta alienación? Por el contrario, si el cuerpo político existe solo a través del representante, entonces el representante es más que un mero representante. Da consistencia a la sociedad civil y es la fuente de la existencia social. La distinción entre sociedad civil y Estado, y su unión a través de la idea de representación, desencadena una oscilación natural entre dos posibilidades extremas. El marchitamiento del Estado por un lado, la absorción de la sociedad civil por el Estado por el otro. Es una distinción que clama por negación, una negación que solo puede beneficiar a uno de los dos términos. De hecho, la sociedad civil no es la fuente natural del Estado, sino que tanto la sociedad como el Estado son promulgados artificialmente, desde arriba. La vida espontánea de los grupos sociales tradicionales desde abajo tiende a ser deslegitimada porque tales grupos tienden a no ser representativos, es decir, basados en el consenso. Los intereses desde abajo siempre necesitarán ser canalizados a través del Estado para lograr legitimidad, ya que solo el Estado puede reunir la diversidad de intereses en una unidad trascendente. El Estado es la fuente de la vida social. En ausencia de un bien común o telos, el Estado solo puede expandir su alcance, precisamente para evitar que el cúmulo de individuos que persiguen sus propios bienes interfieran entre sí. Donde hay un espacio simple unitario, el pluralismo de fines siempre será una amenaza. Para resolver esta amenaza, la demanda siempre será absorber a los muchos en el uno. En ausencia de fines compartidos, la devoción al Estado mismo como fin en sí mismo se vuelve cada vez más urgente. El resultado no es un verdadero pluralismo, sino una creciente direccionalidad de la relación entre el individuo y el Estado como fundamento de la interacción social. La fusión del Estado y la sociedad civil es, entonces, una consecuencia del espacio unitario creado por la soberanía, no una característica accidental de la modernidad. Como vieron los pluralistas ingleses de principios del siglo XX, un Estado limitado solo puede ser aquel que no promulga una sociedad única. Un Estado limitado solo podría existir donde el espacio social estuviera complejamente refractado en una red de asociaciones, es decir, donde las asociaciones no fueran asociaciones intermedias, exprimidas entre el Estado y el individuo, en absoluto. En opinión de John Neville Figgis, no existe una entidad única llamada sociedad. El Estado debería ser una communitas communitatum. Este es el verdadero significado de nuestra palabra comunes, no la masa de gente común, sino la comunidad de las comunidades. Para Figgis, el bien común solo es promovido por comunidades de personas unidas por un fin permanente. Tales comunidades tienen personalidad corporativa que es independiente del reconocimiento del Estado. Son públicos por derecho propio. Los pluralistas rechazaron así la reducción de tal diversidad de públicos a una única voluntad soberana. G.D.H. Cole considera la afirmación de un soberano unitario de reunir la diversidad de voluntades en una sola como una ficción ridícula. Es, de hecho,
el secuestro de la legitimidad por una pequeña fracción del todo, y solo puede hacerse plausible mediante la subsunción de la diferencia al poder estatal. La representación debería ser, como máximo, la elección de personal, y no la transferencia de voluntad a un poder soberano. Si las recomendaciones positivas de Figgis y Cole para reestructurar el Estado son posibles o no, no es mi preocupación aquí. Lo importante es su reconocimiento de que la soberanía unitaria o el espacio simple es incompatible con un Estado limitado. Si esto es correcto, entonces el Estado soberano solo puede ser hostil al bien común tal como lo definió John Courtney Murray, como la vida espontánea de las diversas conspiraciones construidas alrededor de fines comunes. B. El Estado, nación. En Occidente, el Estado se convierte en Estado, nación en el siglo XIX cuando la relación vertical entre Estado e individuo se abre para incluir una relación horizontal entre individuos, una relación de masas cada vez más cohesiva. En el Estado, nación liberal, los flujos de poder no son simplemente de la sociedad civil al Estado, como en Murray, ni del Estado a la sociedad civil. Los flujos de poder son multidireccionales. En otras palabras, cuando el Estado se convierte en Estado, nación representa la fusión de Estado y sociedad. El Estado precede a la idea de nación y la crea, promoviendo la imaginación de un espacio unitario y una historia común. Pero en contraste con el Estado absolutista, el Estado, nación no simplemente impone su voluntad a través de la coerción. Para realizar plenamente la doctrina de la soberanía territorial y extender la gobernanza a cada individuo dentro de sus fronteras, la participación de los muchos en un proyecto unitivo es esencial. El nacionalismo se convierte en un movimiento popular fundado en el consentimiento. Desde Kohn y Hayes, los estudiosos del nacionalismo han enfatizado que la nación, al igual que la sociedad, no es una realidad natural u ontológicamente previa, sino una que es inventada por el Estado. Como dice E. J. Hobsbawm, las naciones no hacen estados y nacionalismos, sino al revés. La mayoría de los estudiosos coinciden en que las naciones solo son posibles una vez que se han inventado los estados, y que las naciones, incluso las aparentemente antiguas, son producto de los últimos 2 siglos. Hasta el siglo XIX, los estados carecían de la cohesión interna necesaria para ser naciones. Una forma de ilustrar esto es observando el uso del lenguaje. Todavía en 1789, solo el 50% de los ciudadanos de Francia hablaban francés, y solo entre el 12 y el 13% lo hacían correctamente. En el momento de la creación de Italia, 1860, solo el 2,5% de la gente usaba el italiano para fines cotidianos. Como dijo el patriota italiano Massimo d'Assaglio, hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer italianos. Los sentimientos nacionalistas fueron promovidos por las élites en el siglo XIX por diversos medios. El primero fue la creciente influencia del Estado sobre la educación, mediante la cual se contaban una historia común y mitos comunes de origen. El segundo fue la difusión del lenguaje estandarizado por medio de la prensa escrita. Sicilianos y venecianos podrían no entender el habla de los demás, pero comenzaban a leer medios de comunicación italianos producidos en masa, lo que tuvo un impacto significativo en la creación de Italia. Finalmente, la guerra tuvo una profunda influencia en el auge del nacionalismo. Estados Unidos se convirtió en un Estado, nación solo después de la crisis de la Guerra Civil, y el nacionalismo da un salto cuántico en la movilización masiva de la sociedad para la Primera Guerra Mundial. Las cuestiones del lenguaje y la guerra a menudo están entrelazadas. Un idioma es solo un dialecto con un ejército, como dice el refrán. En el campo de los estudios sobre el nacionalismo, existe una minoría de académicos, algunos de ellos identificados como etno-simbolistas, que quiere remontar los orígenes de las naciones estudiando las identidades étnicas que son precursoras de la nación moderna. Leah Greenfield, por ejemplo, data el sentido de nacionalidad en Inglaterra en el siglo XVI, aunque afirma que fue la única nación del mundo durante los 2 siglos siguientes. Anthony D. Smith afirma que los orígenes del nacionalismo se pueden rastrear en algunos países europeos hasta los siglos XV y XVI. Los etno-simbolistas argumentan que las naciones no se inventaron de la nada, sino a partir de experiencias y conciencias étnicas preformadas.
La diferencia entre las formaciones culturales anteriores y las naciones modernas es de grado, no de tipo. Una vez formadas, las identidades étnicas son notablemente estables a lo largo de generaciones y siglos. Los etno-simbolistas han sido criticados por definir la nación de manera tan amplia que todo tipo de agrupaciones culturales califican. Smith, por ejemplo, ha sido criticado por atribuir una conciencia de grupo completamente desarrollada a grupos premodernos que solo tenían ideas vagas de lo que los diferenciaba de los demás. Smith tampoco da el debido peso a la falta de base institucional para tales grupos, de modo que no hicieron ni pudieron hacer reclamos de territorio, autonomía o independencia. Lo más importante. El nacionalismo no es simplemente una afirmación de similitud étnica, sino una afirmación de que ciertas similitudes deben contar como la definición de comunidad política. Por esta razón, el nacionalismo necesita fronteras rígidas de una manera que la etnicidad premoderna no necesita. El nacionalismo exige homogeneidad interna en toda la nación putativa, en lugar de continuos graduales de variación cultural o focos de distinción subcultural. De manera más distintiva, los nacionalistas generalmente afirman que las identidades nacionales son más importantes que otras identidades personales o grupales, como el género, la familia o la etnia, y vinculan directamente a los individuos con la nación en su conjunto. En marcado contraste con esto, la mayoría de las identidades étnicas fluyen de la pertenencia familiar, el parentesco o la pertenencia a otros grupos intermedios. El nacionalismo, en otras palabras, exige el espacio simple que solo la soberanía estatal puede proporcionar. Como argumentan GFLA y Ronald Sunny, las identidades étnicas pueden ser las materias primas con las que trabaja el Estado, pero no son simplemente precursoras que se desarrollan de manera lineal hacia la nación. La nación representa una ruptura en la historia de la organización social. La idea de la nación no permanece como una idea de élite, sino que se vuelve gradualmente más poderosa entre las clases bajas en los siglos XIX y XX. ¿Por qué la gente común estaba dispuesta a sacrificar sus vidas por naciones de las que sus abuelos nunca habían oído hablar? Como pregunta Benedict Anderson. Ernest Hellner responde a esta pregunta estableciendo un vínculo directo entre el debilitamiento de los tipos más pequeños de asociación y el crecimiento de la idea de la nación. La liberación de los individuos de las formas tradicionales de comunidad creó la posibilidad y la necesidad de un sustituto de masas más grande para la comunidad. Las lealtades se transfieren gradualmente de los tipos más locales de comunidad a la nación. Al mismo tiempo, hay una apertura gradual de la esfera de participación a las masas de personas de las que el Estado anteriormente solo había tomado nota esporádicamente. El auge del lenguaje de los derechos va de la mano con el auge del Estado, nación, porque los derechos políticos y civiles nombran tanto la liberación del individuo de los tipos tradicionales de comunidad como el establecimiento de relaciones regulares de poder entre el individuo y el Estado. Marx se equivocó al descartar los derechos como una mera artimaña para proteger las ganancias de las clases burguesas. Los derechos individuales, sin embargo, expanden enormemente el alcance del Estado porque los derechos políticos y civiles establecen relaciones vinculantes entre el Estado, nación y aquellos que recurren a él para reivindicar sus reclamos. El Estado, nación se convierte así en una especie de cámara de compensación central y burocrática en la que se disputan los reclamos sociales. El Estado, nación se realiza plenamente cuando el sacrificio en nombre de la nación se combina con reclamos hechos al Estado sobre la base de derechos. Alasdair MacIntyre alude a este doble aspecto del Estado, nación en la siguiente cita memorable. El Estado, nación moderno, bajo cualquier disfraz, es una institución peligrosa e ingobernable, que se presenta por un lado como un proveedor burocrático de bienes y servicios, que siempre está a punto de, pero nunca lo hace realmente, dar a sus clientes valor por su dinero, y por otro como un depositario de valores sagrados, que de vez en cuando te invita a entregar tu vida en su nombre. Es como si te pidieran morir por la compañía telefónica. MacIntyre piensa que el Estado, nación puede promover y de hecho promueve ciertos bienes de orden, pero también sostiene que es incapaz de promover el bien común. Es integral al bien común político una distribución de bienes que refleje una mente común alcanzada mediante la deliberación racional. La racionalidad, a su vez, depende del reconocimiento de nuestra dependencia fundamental unos de otros.
Según McIntyre, el Estado, nación es una arena de negociación entre diferentes intereses grupales. En ausencia de cualquier estándar racional generalmente aceptado para adjudicar entre tales intereses, las decisiones sobre la distribución de bienes se toman sobre la base del poder, que la mayoría de las veces está directamente relacionado con el acceso al capital. El gran tamaño del Estado, nación impide una deliberación racional genuina. La deliberación es llevada a cabo por una élite política de abogados, cabilderos y otros profesionales. Por la misma razón, la comunidad unitiva que ofrece la idea de la nación es una ilusión. El Estado, nación no es una comunidad genuina, una colectividad racional funcional cuyos lazos hacen posibles las virtudes de la dependencia reconocida, necesarias para el bien común. Como dice McIntyre, los bienes públicos compartidos del Estado, nación moderno no son los bienes comunes de una comunidad genuina a nivel nacional y, cuando el Estado, nación se disfraza de guardián de tal bien común, el resultado está destinado a ser o bien ridículo o desastroso o ambos. La influencia del dinero sobre la deliberación a la que se refiere McIntyre nunca ha sido una característica meramente accidental del Estado, nación. Pues una de las funciones de la idea de nación es cortocircuitar el conflicto de clases subsumiendo tanto las fuerzas de producción como las de dominación en una sola. En lugar del gobierno abiertamente basado en clases de los estados absolutistas, el Estado, nación invita a todas las clases a participar en un proyecto unitario. Esto requiere la imaginación de un espacio común en el que se minimizan las diferencias internas y se maximizan las diferencias externas. El análisis de clases se considera divisivo y subversivo para el proyecto nacional. Así, por ejemplo, en el foro público ambas partes del debate sobre el TLCAN preguntaron, ¿será este tratado bueno o malo para Estados Unidos? Solo unas pocas voces marginales del lado perdedor pudieron sugerir que el TLCAN sería bueno para algunos estadounidenses y malo para otros, a saber, bueno para el capital y malo para el trabajo. Los reclamos por los intereses de los grupos deben justificarse en términos de intereses nacionales, pero las clases más ricas son mucho más efectivas para presentar sus intereses como intereses nacionales. Es por eso que los recortes de impuestos para los ricos en 2002 y 2003 pudieron presentarse como un paquete de estímulo económico, destinado a que los trabajadores despedidos regresaran a la planta, y por qué la disidencia de esta legislación pudo ser criticada por el líder de la mayoría de la Cámara como sembrar división en un momento de crisis nacional. Si el Estado, nación tiende a elidir las diferencias internas realmente existentes, tiende simultáneamente a acentuar las diferencias externas. La identidad nacional se convierte en la lealtad principal de uno, y se destaca aquello que separa a la nación de todas las demás. En términos de ley, la soberanía asume una condición de anarquía entre los estados, y el nacionalismo aumenta la conciencia general de esta condición. Lo que es común, se reduce a lo que encaja dentro de las fronteras nacionales, y lo que es bueno puede comprarse a expensas de lo que es bueno para otros estados, nación. El desarrollo del Estado, nación en los siglos XIX y XX puede resumirse como la culminación del proceso contradictorio de alienación de la comunidad local y la simultánea parroquialización de lo que es común a las fronteras del Estado, nación. Ninguno de los movimientos facilita la búsqueda de un bien común genuino. C. Globalización. Comprender este doble movimiento aparentemente contradictorio es crucial para entender la relación del Estado, nación con el proceso que ha llegado a llamarse globalización. Se dice que la acelerada universalización económica y cultural mundial que ha marcado el paso a tipos de producción posfordistas desde principios de la década de 1970 está pisoteando las fronteras del Estado, nación y haciendo que la soberanía sea cada vez más irrelevante. En cierto modo esto es cierto, pero es importante ver que el Estado, nación ha sido uno de los principales promotores de este proceso. La globalización es, en parte, la hiperextensión del triunfo de lo universal sobre lo local en el que se funda el Estado, nación. El capitalismo y el Estado surgieron simultáneamente como, respectivamente, la lógica económica y política del mismo movimiento. El Estado produjo un marco legal centralizado y regularizado para hacer posibles los mecanismos de contrato y el derecho de propiedad privada. El Estado sancionó el cercamiento de tierras comunales para uso privado,
liberando así a los campesinos sin tierra para que se convirtieran en trabajadores asalariados. El Estado promovió directamente el comercio internacional. El Estado universalizó y garantizó el dinero, los pesos y las medidas para facilitar los intercambios. La fiscalidad se organizó centralmente bajo el Estado, lo que efectivamente significó el declive de la aristocracia terrateniente y el ascenso de la burguesía. Sobre todo, el Estado contribuyó, como hemos visto, a la creación del individualismo posesivo, la invención del sujeto humano universal liberado de los lazos locales y libre para intercambiar su propiedad y trabajo con cualquier otro individuo. El advenimiento del Estado, nación y la soberanía popular solo ha reforzado la estrecha relación entre el Estado, nación y el capitalismo. Los enormes desembolsos de bienestar corporativo son solo una manifestación de esta cooperación fundamental. Más fundamentalmente, como hemos visto, el Estado, nación sirve para subsumir el conflicto de clases y promover los intereses del capital como intereses nacionales. Como escriben Michael Hart y Antonio Negri, incluso los conflictos entre capitalistas individuales y el Estado, nación trabajan para la salud del capitalismo en su conjunto. El avance de la globalización ciertamente ha erosionado la soberanía del Estado, nación en varios frentes. Esto puede eventualmente abrir posibilidades interesantes para la reimaginación de espacios políticos más complejos. Por el momento, sin embargo, las corporaciones son las principales beneficiarias. El capital es ahora más móvil que nunca, y los estados, nación tienen muy poco poder para contener el flujo de dinero e información a través de sus fronteras. Las corporaciones se han vuelto cada vez más transnacionales, descartando lealtades a cualquier lugar o comunidad en particular y trasladándose a donde quiera que se pueda encontrar mano de obra barata y leyes ambientales no restrictivas. Se podría esperar que el Estado, nación y la globalización fueran enemigos mortales, pero de hecho ese no es el caso. El capital es libre de moverse donde quiera, pero la mano de obra no. La rentabilidad de cerrar plantas en Wisconsin y reabrirlas en el norte de México depende de la frontera nacional y de los guardias fronterizos, que se encuentra, en algunos casos, a solo unos cientos de metros al norte de las maquiladoras. Más sorprendente es el hecho de que el Estado, nación promueve regularmente y de manera bastante deliberada su propia aparente pérdida de soberanía. La entrega de soberanía sobre aranceles, regulaciones comerciales y leyes ambientales en la creación de la Organización Mundial del Comercio fue promovida por las élites gobernantes de los estados, nación y los estados. Nación siguen siendo los únicos portadores de violencia legítima para hacer cumplir tales acuerdos internacionales. El Departamento de Comercio y USAID alientan y subsidian el traslado de fábricas a ubicaciones en el extranjero. El paquete de estímulo económico de 2002 incluyó $21 millones en incentivos para que las corporaciones estadounidenses usen paraísos fiscales en las Bahamas y otros países del Caribe. Estos ejemplos son inexplicables si se asume que el Estado, nación y la globalización simplemente se oponen. Lo que está sucediendo quizás se describa mejor como la hiperextensión de la subsunción de lo local por parte del Estado bajo lo universal. Así como el Estado promulgó un mercado nacional unitario, ahora un mercado global está tomando su lugar. El gobierno no ha desaparecido, sino que se ha descentralizado y parcialmente desterritorializado. La fusión de la política y la economía ha ido más allá de las fronteras nacionales, y los gobiernos nacionales están cada vez más integrados en un sistema transnacional de distribución de poder del cual las corporaciones transnacionales y organismos supranacionales como la Organización Mundial del Comercio son otros componentes significativos. Saskia Sassen critica a quienes reducen lo que está sucediendo a una función de la dualidad global, nacional. Lo que uno gana, el otro lo pierde. Por el contrario, veo la desregulación no simplemente como una pérdida de control por parte del Estado, sino como un mecanismo crucial para manejar la yuxtaposición del consenso interestatal para perseguir la globalización y el hecho de que los sistemas legales nacionales permanecen como la principal, o crucial, instanciación a través de la cual se hacen cumplir las garantías de contrato y los derechos de propiedad. Si este es el caso, entonces recurrir al Estado, nación para defender el bien común contra las consecuencias a menudo brutales de la globalización no parece prometedor. Esto es así no simplemente porque el Estado, nación es cada vez más impotente para oponerse a la globalización, sino porque el Estado,
nación a un nivel fundamental no se opone a la globalización. Los estados, nación pueden ser recursos para la resistencia ad hoc al proceso de globalización, pero a la larga, las perspectivas de resistencia se ven socavadas por la falta de autonomía de lo político en la gobernanza de los estados, nación. IV. Conclusión. El Estado, nación no es ni la comunidad en grande ni el protector de espacios comunales más pequeños, sino que más bien se origina y crece en contra de formas de vida verdaderamente comunes. Esto no quiere decir necesariamente que el Estado, nación no pueda promover y proteger algunos bienes, o que cualquier Estado, nación esté completamente desprovisto de virtud cívica, o que algunas formas de cooperación ad hoc con el gobierno no puedan ser útiles. Es sugerir que el Estado, nación simplemente no está en el negocio del bien común. En su forma más benigna, el Estado, nación se asemeja de manera más realista, como en la acertada metáfora de McIntyre, a la compañía telefónica, un gran proveedor burocrático de bienes y servicios que nunca llega a ofrecer una buena relación calidad-precio. El problema, como señala McIntyre, es que el Estado, nación se presenta como mucho más, a saber, como el guardián del bien común y depositario de valores sagrados que exige sacrificio en su nombre. El anhelo de comunión genuina que los cristianos reconocen en el corazón de cualquier vida verdaderamente común se transfiere al Estado, nación. La virtud cívica y los bienes de la vida común no desaparecen simplemente. Como vio Agustín, la ciudad terrenal florece produciendo una imagen distorsionada de la ciudad celestial. El Estado, nación es un simulacro de vida común, donde el falso orden es parasitario del verdadero orden. En un orden burocrático cuya función principal es adjudicar las luchas por el poder entre diversas facciones, se produce un sentido de unidad por el único medio posible: el sacrificio a dioses falsos en la guerra. El Estado, nación puede entenderse teológicamente como una especie de parodia de la Iglesia, destinada a salvarnos de la división. La tarea urgente de la Iglesia, por consiguiente, es desmitificar al Estado, nación y tratarlo sin más como a la compañía telefónica. En el mejor de los casos, el Estado, nación puede proporcionar bienes y servicios que contribuyen a un cierto orden limitado. La entrega de correo es un servicio funcional. El Estado no es el guardián del bien común, sin embargo, y necesitamos ajustar nuestras expectativas en consecuencia. La Iglesia debe liberar su imaginación del estado de cautividad al que la somete el Estado, nación. La Iglesia debe constituirse como un espacio social alternativo, y no simplemente depender del Estado, nación para que éste funja como su presencia social. La Iglesia necesita, en cada oportunidad, complejizar el espacio, es decir, promover la creación de espacios en los que florezcan economías y autoridades alternativas. La justificación teológica para tal movimiento se funda en el relato bíblico de cómo la historia de la salvación interrumpe y transforma el espacio y el tiempo humanos. La palabra que la Iglesia primitiva usó para describirse a sí misma fue ekelesia. En la Septuaginta, ekelesia se usó para la Asamblea de Israel para diversos actos públicos, como la concertación de pactos, Deut. 4:10 de la mañana, la dedicación del templo, y Reyes 8:14 de la mañana, y la dedicación de la ciudad, Ne. 5:7. Al llamarse a sí misma ekelesia, la Iglesia se identificaba como Israel, la asamblea que porta la presencia pública de Dios en la historia. En el uso griego, ekelesia nombraba la asamblea de aquellos con derechos de ciudadanía en una polis determinada. Al llamarse a sí misma ekelesia, la Iglesia se identificaba como plenamente pública, rechazando el lenguaje disponible para las asociaciones privadas, koinon o collegium. La Iglesia no se reunía como un koinon en torno a intereses particulares, sino que se preocupaba por los intereses de toda la ciudad, porque era el testimonio de la actividad de Dios en la historia. Al mismo tiempo, la Iglesia no era simplemente otra polis. Era más bien una anticipación de la ciudad celestial en la tierra, de una manera que complejizaba el cálculo bipolar de lo público y lo privado. La síntesis medieval, aunque fusionada con jerarquías sociales estáticas, al menos preservó el sentido bíblico de que la Iglesia no era una asociación privada que mediaba entre el Estado supuestamente universal y el individuo soberano. Cuando la doctrina social católica moderna ha insistido en la necesidad de un espacio complejo, por lo tanto,
no debe descartarse únicamente como nostalgia por la jerarquía medieval. La Rerum Novarum del Papa León XIII señaló que los antiguos gremios de artesanos fueron destruidos en el siglo pasado, y ninguna otra organización ocupó su lugar. Como resultado, los trabajadores han quedado aislados e indefensos. La solución, según León, es la proliferación de asociaciones siguiendo el modelo de los gremios medievales, con total independencia del Estado y bajo los auspicios de la Iglesia. Los críticos han señalado la vaguedad y la nostalgia de la cura de León, pero su diagnóstico es perspicaz. La fuente de la injusticia es la creación moderna del espacio simple, el individuo separado de la comunidad y dejado aislado. La 40º ano del Papa Pío XI también presentó un elaborado esquema que pedía una proliferación de grupos y corporaciones laborales, religiosos y profesionales vocacionales no bajo la supervisión directa del Estado. El principio de subsidiariedad también estaba destinado a evitar que el Estado distorsionara desde arriba la vida orgánica de la comunidad desde abajo. Desafortunadamente, la Iglesia contemporánea a menudo ignora la posibilidad de que la propia Iglesia pueda fomentar la formación de cuerpos sociales alternativos, y trata al Estado como la solución potencial a cualquier mal social dado. Una anécdota del politólogo Michael Buda captura este problema. Érase una vez, fui contratado como consultor para un brazo de política pública de una conferencia de obispos católicos a nivel estatal. Los obispos, según el personal de la institución, querían participar en esfuerzos rededicados para enfrentar las realidades de la pobreza en su estado. Lo que la burocracia de la Iglesia tenía en mente era algo del orden de una nueva iniciativa de cabildeo en la legislatura estatal o quizás una conferencia de expertos sobre la pobreza en el estado. Les dije que deberían intentar llevar a cada católico de su estado a un retiro intensivo, con programas de seguimiento a su regreso. Nada que la Iglesia pudiera hacer beneficiaría más a los pobres, argumenté, que energizar, inspirar y encender la pasión de un mayor número de fieles. Sin intentos de convertir a los bautizados, en frase de William O'Malley, el dominio absoluto del interés propio, el aislamiento y la indiferencia religiosa continuarían estrangulando los intentos de la Iglesia de abordar seriamente la pobreza en un orden capitalista global. Mi consejo, por decirlo suavemente, no fue apreciado. Fui despedido. Tuvieron una conferencia de expertos. Por lo que puedo decir, la pobreza en su estado permaneció indiferente a sus esfuerzos. Los obispos en este caso no pudieron imaginar que el bien común pudiera significar que la propia Iglesia creara espacios auténticamente comunes entre los que tienen y los que no tienen, en lugar de asesorar al Estado sobre soluciones tecnocráticas a la pobreza. El problema no se limita a los cristianos liberales que dependen del estado de bienestar, sino que de una manera diferente cautiva también a los conservadores. El ejemplo citado al principio de este ensayo es un caso ilustrativo. Al considerar al Estado, nación como responsable del bien común, la voz de la Iglesia en asuntos morales tan cruciales como la guerra se silencia, se empuja a los márgenes. El razonamiento de la guerra justa se convierte en una herramienta de la política de Estado, utilizada más comúnmente por el Estado para justificar la guerra, en lugar de una disciplina moral para que la Iglesia luche con cuestiones de violencia. La propia Iglesia se convierte en una asociación intermedia, más que se marchita, cuyo razonamiento moral y formación moral son cada vez más colonizados por el Estado, nación y el mercado. Para resistir, la Iglesia debe al menos reclamar su autoridad para juzgar si los cristianos pueden matar y cuándo, y no abdicar esa autoridad al Estado, nación. Hacerlo sería crear una autoridad y un espacio alternativos que no simplemente medien entre el Estado y el individuo. ¿Cómo es este llamamiento común y no particular y divisivo? En primer lugar, si el análisis de este artículo es correcto, entonces el Estado, nación simplemente no es la comunidad universal bajo cuyo paraguas se encuentra la Iglesia como una asociación particular. No solo el Estado, nación divide el mundo en intereses nacionales en competencia, sino que también internamente es destructivo de formas de comunidad que no privilegian la soberanía del estrecho interés propio individual. En segundo lugar, la Iglesia no es una asociación meramente particular, sino que participa en la vida del Dios Trino, que es el único bien que puede ser común a todos. A través de la Eucaristía especialmente, los cristianos pertenecen a un cuerpo que no solo es internacional,
y desafía constantemente la estrecha particularidad de los intereses nacionales, sino que también es eterno, el cuerpo de Cristo, que anticipa la política celestial en la tierra. La historia de la salvación no es un subconjunto particular de la historia humana, sino que simplemente es la historia del gobierno de Dios, aún no completamente legible, sobre toda la historia. La actividad de Dios no se limita, por supuesto, a la Iglesia, y las fronteras entre la Iglesia y el mundo son porosas y fluidas. Sin embargo, la Iglesia necesita tomar en serio su tarea de promover espacios donde pueda florecer la participación en el bien común de la vida de Dios.